Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por Conto.tv, que se transmite por astele.tv. Ahora, pues, naturalmente en la versión home office, dado el confinamiento que vivimos todos. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente. Ya lo extrañábamos a Carlos Álvarez. Como ustedes saben, es un experto en temas de ecología, temas energéticos, y bueno, es un consultor muy prestigiado. Carlos, qué gusto que estés con nosotros. Al contrario, qué gusto estar contigo y con todo tu ciberauditorio. Con mucho gusto, a tus órdenes. Perfecto, bueno, pues vamos a tratar un tema que ha estado candente semanas atrás, y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos un experto para tratar un tema que naturalmente pues nos preocupa, que tiene que ver con, si ves, si se ve se ve, Sí, ahí nos s- vemos. sí se ve. Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Entonces, vamos a ponerlo en pantalla completa. El acuerdo con la OPEP. ¿Salió beneficiado México? Como ustedes saben, bueno, pues la versión oficial es triunfalista, según lo que se acordó, pues fue lo mejor que pudo haber acordado México, incluyendo, ¿verdad?, un acuerdo con Donald Trump. Y bueno, pues justamente hoy vamos a analizar si realmente es como nos la pintan o si hay muchas cuestiones que tenemos que analizar. Como podemos ver, pues nos podemos ir a la historia, Carlos, y bueno, pues es importante que nos remitamos a los años 70. Tú conoces bien esta historia, cómo, Sí. cómo a raíz de la guerra de Yom Kippur entre Israel y los países árabes, ¿verdad? Tuvo como consecuencia que la Organización de Países Exportadores de Petróleo pues declararon un boicot a Occidente como protesta por el apoyo, sobre todo de Estados Unidos e Israel. Y podemos ver en el gráfico de la derecha, sobre todo en los primeros años, cómo el precio del petróleo empezó a subir y va a alcanzar un pico, ¿verdad?, a principios de los años 80. ¿Cómo viste este suceso histórico, Carlos? Mira, seguramente los millennials, ¿verdad? Que son muchos millones de jóvenes mexicanos, no conocen esta historia, pero los que ya tenemos más de 60 años, que sí la vivimos, que tuvimos la oportunidad de conocer lo que pasó. Yo recuerdo que en tiempos de Luis Echeverría, cuando sucede todo esto, la guerra, el famoso embargo que le llaman, ¿verdad?, con Irán, los norteamericanos ya estaban pensando en aquel momento venir a México, venir a Sudamérica para hablar con México y con Venezuela, porque ese problema, no sé si eran 3 millones o mucho más millones de barriles día que no le iban a enviar ya Irán, específicamente recuerdo, a los Estados Unidos. Entonces eso generó un desequilibrio importante en Estados Unidos, y aquella estrategia que tenían ellos de comprarle a todo mundo ese petróleo, bueno, pues tuvo que, esos millones de barriles que ya no le vendía Irán de un día para otro, bueno, tenía que sustituirlos de alguna manera. Entonces, cuando vienen a México, no estoy seguro si fue Carter, el presidente en aquel momento, pero yo sí recuerdo que era en tiempos de Luis Echeverría Álvarez, y fue Henry Kissinger, me acuerdo, que encabezaba un grupo diplomático muy especial, en donde venían ellos a decirnos que nosotros estábamos nadando en petróleo, así decían. Y efectivamente, traían ellos ya fotografías en aquellos años de vanguardia de los satélites, en los 70s, en donde se veía Campeche y Cantarell, efectivamente. Desde el espacio podían ellos ubicar esta zona que a la postre fue una de las mejores zonas en las que México extrajo muchos millones de barriles de petróleo allá en aquel momento, ¿verdad? Viene ya entonces al que le toca llevar toda esta extracción de este petróleo de Cantarell y de otras zonas aledañas,
fue al gobierno de José López Portillo. Y es cuando tenemos en aquel momento un director general de Petróleos Mexicanos, que era precisamente Jorge Díaz Serrano, y que él sí era un petrolero. Después de eso no hemos vuelto a tener ningún petrolero como director de esta paraestatal, tan importante para México. Pero en aquel momento recuerdo que México elevó su producción mucho, ¿verdad? Aquí está, qué bueno que pones estas gráficas, en donde podemos ver que en unos cuantos años México sube su producción, la eleva. Aquí está hablando que ya en el 80 ya estábamos en 2.3 millones de barriles día. Cuando que a principios, si yo recuerdo que a principios de los 70, si mal no recuerdo, vamos a hablar del 70 o 71, estábamos sobre el millón más o menos de barriles de petróleo día, era la extracción. Pero ya para 80, fíjate, 2.3. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues había un compromiso con los norteamericanos, ¿verdad? Acuérdate que los norteamericanos siempre han abusado de nuestra relación. Desde que nos quitaron los 2 millones de kilómetros cuadrados allá en el siglo XIX, no debemos olvidarlo, ¿eh? Claro. Muchos no han estudiado la historia, no saben que los norteamericanos se quedaron con 2 millones de kilómetros cuadrados. Si no, México tuviera 4 millones hoy de kilómetros cuadrados, ese sería México, y los Estados Unidos serían pequeños, pero no. Fíjate, Ya, el boicot de la OPEP de los años 70 mostró la vulnerabilidad que tenía Estados Unidos y Europa del petróleo de la OPEP, y a partir de ello, pues idearon distintas estrategias para reducir su dependencia. Y correcto. justamente se apoyó a México. Tú sabes que hubo grandes inversiones y préstamos para que México se convirtiera en una potencia petrolera, a cambio de que México no ingresara a la OPEP. Entonces, por eso en este cuadro pusimos México Esquirol de la OPEP, porque justamente la producción de México va a generar pues una sobreoferta de petróleo y va a provocar su caída en los años 80. Así es. Esto, a mi juicio, ahora que lo vemos ya a la distancia, pues nunca nos benefició. En realidad, esta presión de los norteamericanos que han ejercido desde hace, bueno, todo el siglo pasado, ¿verdad? Intervinieron en la revolución, o sea, han tenido que ver con todo. La famosa expropiación petrolera, en el fondo, si uno analiza, Halliburton y Schlumberger nunca se fueron todas las europeas, pero ellos se quedaron aquí para ayudar así, entre comillas, a México. y en los últimos 30 o 40 años te puedo decir que Halliburton y Schlumberger se han llevado contratos por más de 30 o 35 mil millones de dólares de trabajo que subcontrata Pemex. Eso es algo que los mexicanos no saben. O sea, yo digo, bueno, y si tenemos una nómina tan grande, hablan de 100,000 empleados y de 30,000 de confianza. Yo no sé si sean esos, pero 100,000 empleados de Pemex en sus refinerías, en toda la estructura, a mí se me hacen muchos. Y estos 30,000 que están, pues no sé en dónde, seguramente en la torre de Pemex, pero con sueldos estratosféricos. O sea, yo digo que es una carga muy grande la que Pemex siempre ha tenido que cargar. Eso es independiente del tema del recurso fiscal, que todos los, cuando menos los últimos 8 presidentes de la República han tomado ese dinero para el gasto corriente. Pero yo digo, pero pues no ha sido suficiente, porque si hubiera sido suficiente como palanca del desarrollo, México sería no la 14ª economía, debería estar en las primeras 5 o 6 economías del mundo, porque nadie tiene el petróleo que tuvo México, nadie lo tuvo, o sea, son muy pocos, quitando a los árabes. Venezuela, dime quién más tiene petróleo. Bueno, en el Mar del Norte hay una región ahí, pero en realidad no hay productores importantes de, bueno, de petróleo. ¿Te acuerdas de que nos decían, yo recuerdo en los 60, cuando salieron los libros de texto, decía, somos el 4º productor de petróleo del mundo. Así decía.
Yo no sé si era mentira, porque ahora ya sabemos que esos libros de texto, bueno, pues no siempre nos han dicho la verdad, nos han dicho la verdad oficial, pero yo sí me acuerdo. Yo fui niño aplicado de sexto de primaria y vine a ver al presidente de la República, que era Gustavo Díaz Ordaz, pero sí recuerdo que éramos la cuarta petrolera más importante del mundo. Hoy somos la peor petrolera del mundo. Bueno, Está antes de llegar a lo actual, regresemos un poco a los 80 y cómo la política petrolera de México contribuyó a que Estados Unidos tuviera una reserva estratégica, que además de que para Estados Unidos era fundamental reducir la dependencia con relación sobre todo al petróleo de los árabes, era fundamental para manipular el precio del petróleo. es Entonces, correcto. en los años 80, pues el precio del petróleo también cayó muy abajo, o sea, cayó terriblemente, porque también hay que recordar que el precio del petróleo está asociado al crecimiento económico global. Es correcto. Es Si correcto. hay crecimiento económico global, hay mayor demanda de petróleo y sube el petróleo. Pero Es los correcto. 80 fueron años de crisis y entonces pues bajó la demanda de petróleo y por lo tanto bajó el precio. Debo apuntar algo que pasó al término del sexenio de José López Portillo con Jorge Díaz Serrano como director de Pemex. Efectivamente, un buen petrolero. Bueno, era socio, eso lo sabíamos, siempre lo supimos. Él era socio de George Bush padre, dueño de Texaco, socio de Texaco. Yo mismo, fíjate lo que es la vida, yo mismo le vendía cloruro de calcio. El cloruro de calcio es un antiespumante y se lo vendía en el momento en que él era el director a una empresa de él, que por supuesto tenía contratos muy jugosos. Se llamaba CEPSA, Cementaciones, Estimulaciones y Pruebas SASB. Y sus oficinas estaban a 2 cuadras de la torre de Pemex. O sea que ni siquiera, como dicen, se tardaba mucho en bajar de su oficina de Pemex a ir a su oficina de su empresa, junto con George Bush. O sea, esa CEPSA era una empresa que en el fondo era norteamericana y gozaba de enormes contratos. Pero bueno, él subió la producción, eso era lo que había que hacer, pero aquí va algo muy importante. Fíjate bien, que nadie se detiene a reflexionar. ¿Qué pasa si nosotros subimos la producción como lo hizo José López Portillo con Díaz Serrano a 2.3 y después, recuerdo que subió hasta 3 millones después, ya que se explotó bien Cantareto, pero entonces nosotros teníamos un consumo interno menor, mucho menor a ese volumen. Nosotros andábamos en 1.2, 1.3, ahorita estamos en 1.7, pero no estamos abasteciendo el mercado. Pero vamos, estoy hablando de los 70. En los 70 vamos a decir que nosotros podríamos consumir 1.2, 1.3, 1.3 millones de barriles diarios. Entonces pareciera que si nosotros extraíamos más petróleo del que consumimos, lo lógico, lo evidente era exportarlo. ¿Y qué crees? Que no es así. El petróleo siempre ha sido estratégico y México no usó esa estrategia. O sea, hacerle caso a los norteamericanos que nos prestaran miles y miles, decenas de miles de millones de dólares. Ahí empezó el endeudamiento real de este país con López Portillo, precisamente por el petróleo. Porque también acuérdate, no sé si te acuerdas de aquellas primeras planas, que yo sí me acuerdo, decía, vamos a administrar la abundancia, la riqueza. Y entonces decíamos, ¿será? Pero en realidad, pues ya sabemos cómo son nuestros políticos. Nos dicen cosas que no son ciertas, pero sonaba así como extraordinario. O sea, parecía que íbamos a dejar de ser un país subdesarrollado, que íbamos a acceder al primer mundo, que íbamos a tener educación de primer mundo, salud de primer mundo, seguridad de primer mundo, medio ambiente, cultura, deporte, todo. ¿Y qué crees? Eso jamás llegó. Sí, exportamos mucho. Yo digo que exportamos casi 40,000 millones de barriles de petróleo. ¿A cambio de qué? ¿De qué? De obtener recursos por esa exportación, resolver el problema de los norteamericanos, porque eso sí lo hicimos. O sea, México le resolvió ese problema que tuvo con los árabes,
no le permitió que fuera miembro de la OPEP, o sea, boicoteando el precio mundial del petróleo. Ahorita acabamos de ver una escena muy parecida, ¿no? Claro, En ahorita donde, vamos a llegar a eso. Antes de llegar a lo más actual, hagamos una breve síntesis ya de qué pasó en los 90s y a principios del siglo XXI. Conforme se fue recuperando la economía global, se recuperó el precio del petróleo y fue justamente ya a principios del siglo XXI que vivimos nuevamente una era dorada del petróleo. Nuevamente el precio del petróleo pues subió, ¿no? Subió, incluso llegó a estar a $120 o sí, más el barril, la ¿no? locura, sí, sí, sí recuerdo. Y bueno, pues vino la crisis financiera del 2008 y de nuevo hay otra recaída del precio del petróleo y justamente ahora que ya empezaba otra vez la desaceleración de la economía global y se parece pues la pandemia, nuevamente los países de la OPEP, pero ahora con los de la OPEP Plus, o sea, invitaron a países como México a la reunión de la OPEP. Fíjate, vamos a ver un video breve que nos va a ayudar a contextualizar la, lo que hace. El precio del crudo Brent de referencia en Europa se ha desplomado al inicio de la sesión de este lunes más de un 26%, hasta situarse en poco más de $33, el nivel más bajo de los últimos 4 años. De hecho, la cotización del petróleo se está hundiendo en todo el mundo en el marco de una guerra entre países petroleros desatada por la epidemia del coronavirus. El viernes pasado, Rusia se opuso a reducir su producción, como reclamaban los otros países de la OPEP, como medida para mantener la cotización del crudo ante la reducción de la demanda mundial. En respuesta a la postura de Moscú, Arabia Saudí, principal exportador mundial, ha desatado una guerra petrolera, reduciendo entre $6 y $8 el precio del barril de crudo destinado tanto a Estados Unidos como a Europa o Asia. El barril de referencia ya se desplomó el viernes en Estados Unidos más de un 10% y un 9% el barril Brent en Londres. Las bolsas en el sureste asiático se han teñido este lunes a la apertura de rojo, un color que amenaza con teñir al resto de los parques mundiales. ¿Cómo ves esta situación, Carlos? Bueno, muy, muy, muy difícil. Mira, yo quiero regresar un poco, nada más rápidamente, para que conozcan. Al término del sexenio de José López Portillo, el señor Jorge Díaz Serrano fue a hablar con el presidente y él visualizaba ya la caída de esto, la respuesta de los árabes a ese boicot de México y Venezuela también. Entonces, cuando llega el señor Jorge Díaz Serrano con el presidente, que era su amigo, oílo bien, eran amigos personales, Díaz Serrano, Jorge Díaz Serrano, le ayudó con dinero a mantener en la política a José López Portillo. O sea, el rico era Jorge Díaz Serrano y el aspirante a presidente de la República era el señor José López Portillo. Entonces eran sus amigos. Por eso, pues, llegó ahí, y qué bueno que llegó, porque aumentó la producción, lo que sea. Pero ahora vamos al tema de la dificultad. Cuando vino y ya venía a caer el petróleo, le dijo, señor presidente, le vengo a informar que el precio se va a derrumbar a $9. Y le dice él, pero no, eso no puede ser. Claro, dice, esa es la respuesta de los árabes. Y no le creyó. Y le dijo, no, 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 estás equivocado, amigo. Y se fue. Y luego llegó Miguel de la Madrid, fíjate bien, con todos los economistas, entre ellos Carlos Salinas de Gortari atrás, Camacho y todos ellos, y le dijo, no, señor presidente, el precio va a subir a $60. Andábamos en 20 y tantos. Y entonces ahí es donde José López Portillo le cree a Miguel de la Madrid, que le decía cosas pues que le parecían más adecuadas, porque caer el precio a $9 significaba reducción de los ingresos. En aquellos años, los ingresos de Pemex eran la mitad del presupuesto, o sea, eran el dinero del gasto corriente del gobierno. O sea, no le dejaban mucho margen para reinvertir a Pemex. Ya un Totalmente caro. petrolizada la economía. Así es, petrolizada. Entonces, en aquel momento era muy difícil y José López Portillo sí sabía que si bajaba a 9 íbamos a entrar en una situación muy complicada. Así sucedió. Sin embargo, el que le habló bonito al oído fue Miguel. Por eso optó por Miguel de la Madrid para su sucesor.
Esa fue la razón por la que él, acuérdate que el dedo del presidente, así era en el PRI, ¿verdad? El presidente escogía a su sucesor. Bueno, pues entonces él dijo, Miguel va de... Y Bueno, entonces vino la debacle, porque efectivamente el precio cayó y nosotros entramos en aquella casi moratoria. Fíjate nada más, moratoria con la banca internacional. O sea, no podíamos pagar ni los intereses de la deuda del la país. famosa llamada de Silva Herzog al presidente Así del Fondo es, Monetario, ¿no? así es. Justamente esa petrolización que tanto nos hizo daño y que después de que empezó a haber cambios en el modelo de México y luego que se firmó el Tratado de Libre Comercio, justamente un logro, digamos, fue haber reducido la dependencia del petróleo. Eso fue un gran logro, ¿verdad?, de las políticas que ahora están satanizando mucho, ¿verdad?, el gobierno actual, pero que justamente la sataniza porque el presidente actual comparte el sueño petrolero que tenía López Portillo, ¿no? Así es, pero este es otro mundo. O sea, el problema es que el señor Andrés Manuel López Obrador, él ve un mundo diferente. O sea, nosotros sabemos, bueno, el planeta hoy está saliéndose del petróleo. Fíjate bien, ¿eh? Tengo datos aquí del 15, no tengo más actualizados, pero comparado con 1960, la participación del petróleo, sea como combustóleo, diésel y gas, eso sería el petróleo, porque el otro es carbón. El carbón, todavía hay muchas carboníferas, plantas que producen energía eléctrica. O sea, me estoy refiriendo al petróleo como generador de energía eléctrica. Eso es independiente de los otros importantísimos usos del petróleo. Me refiero al combustible de los autos y me refiero a la petroquímica. De eso quiero hablar también. Y los plásticos. Hoy el negocio más grande del mundo del petróleo no es venderlo como diésel, ni como combustóleo, ni como gas, ni siquiera como petroquímicos. El negocio del petróleo hoy son los plásticos. Fíjate bien cómo cambió el mundo en estos últimos 60, 70 años que nacen los plásticos. Entonces, regresando al tema, la petroquímica, a mi juicio, era la salida de México. O sea, México sí que aceptara el dinero que le dieron los norteamericanos en los 80s, pero no para regalarles el petróleo, sino para haber aumentado nosotros el valor. ¿Cómo? Refinando más, no solamente a gasolina, ni a combustóleo, ni a diésel, no, llevando a la petroquímica hacia su máxima expresión. Si México hubiera generado su industria petroquímica fuerte, enorme, le hubiéramos vendido a muchos países menores que nosotros, aquí mismo en América, ¿eh? Tenemos Latinoamérica, tenemos Centro y Suramérica, cosa que tampoco hizo Venezuela. O sea, si México hubiera cambiado su visión, en vez de venderle a los norteamericanos, casarnos con ellos, entregarles esos millones y millones de barriles, y lo hubiéramos convertido en petroquímica, agregándole un gran valor, hubiéramos tenido muchísimos más ingresos para resolver esa deuda, para mantener ese Pemex ineficiente, porque siempre Pemex ha sido ineficiente, ha tenido mucha mano de obra. Ya no quiero hablar de la corrupción, porque eso Claro. yo creo que es la petrolera más corrupta del planeta. Eso, por supuesto. Antes de llegar al tema de Pemex actual, mira, regresando a, a lo que estábamos viendo a esta presentación, fíjate, justamente veamos la crisis actual del petróleo, como los principales productores que son, aquí vamos a dejar, no nos dejan ver aquí este recuadro, lo ponemos para acá. Aquí tenemos a Putin, a Salman, que es el jeque de Arabia Saudita. Justamente los desacuerdos entre estos países, puedes ver la gráfica de arriba, cómo el Sí, petróleo se ha ido derrumbando así y, es. la raya de abajo, la mezcla mexicana, verá que todavía cae más abajo. Y bueno, pues era una situación de que, como sabemos, pues la crisis actual ha provocado, ¿verdad?, que de 100 millones
de petróleo que la humanidad consume. De repente, en abril, el consumo del petróleo se reduce 30 millones. Entonces, de repente, tenemos una sobreoferta de petróleo que ha provocado que se caiga el precio. Entonces, era evidente que la OPEP se tenía que reunir y como cada vez tienen más peso los productores independientes, como es Estados Unidos, como es Reino Unido, como es Noruega, como es Canadá, como es México, ¿no? En conjunto, pues era evidente que cualquier acuerdo tenía que tener pues el visto bueno de sus productores, ¿no, Carlos? Así es correcto. Eh, el problema que tenemos o hemos tenido con estos últimos 7 u 8 presidentes, ¿verdad? Vamos a hablar de López Portillo para acá, es que tampoco logramos la total independencia en exploración, en ingenieros. Fíjate, Lázaro Cárdenas imaginó el Instituto Politécnico Nacional, lo fundó y teníamos la carrera de ingenieros petroleros precisamente para evitar la dependencia de los técnicos norteamericanos. O sea, México pudo haber formado su capital humano a los mejores mexicanos ahí en el Instituto Politécnico Nacional para haberlos mandado a todo el mundo, allá a Arabia, a que se capacitaran y regresaran a México a trabajar en este Pemex, para hacerlo eficiente, para no depender de los norteamericanos. Tampoco lo hicimos. No hicimos la petroquímica, pero sí aumentamos la burocracia de Pemex. ¿Cómo que, digo con todo respeto, ¿verdad? ¿Cómo que Jesús Reyes Heroles Jr. fue director de Pemex? Y como, ¿por qué? Ya no quiero hablar del actual, imagínate, el actual es un agrónomo. Yo me quejaba de Jesús Reyes Heroles, hoy tenemos un agrónomo. Ah, pero es que es amigo del señor presidente. No, y así, si tú analizas Cedillo, el mismo Salinas, Cedillo, a Fox, puso a sus amigotes ahí en Pemex, dice, bueno, ¿y estos señores qué hacen aquí? Bueno, puso a Ramón Muñoz Leos, que venía de la industria, pero no era petrolero. Por supuesto que no. Yo sé quién es Ramón Muñoz Leos, un ingeniero con mucha trayectoria en DuPont, una norteamericana muy importante, pero no era petrolero. Vamos, no ha habido petroleros, ha habido políticos, digo yo, que han ido a beneficiarse. A ver, nada más para que el público sepa, porque no lo saben. Hay una lista de 20 exfuncionarios de alto nivel de Pemex que hace 2 años nos dieron la lista de sus pensiones. Y la más alta está en 380,000 pesos mensuales. A un subdirector de Pemex, yo digo, 380,000 pesos a un ratero, a un pillo que puso ahí un presidente de la República, y hay millones de mexicanos que cobran 2,000 pesos de pensión en el Seguro Social. ¿Cómo? ¿Cómo 380,000 pesos mensuales y otros de 280, 260? O sea, todos andaban arriba de los 250,000, más de 20 funcionarios de primer nivel. ¿Por qué Pemex tiene que cargar con eso? Más todos los negocios que han hecho, ha sido la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Por ahí el presidente lo dijo. Ya nos acabamos la gallina. Claro, ¿quién se la acabó? La burocracia, por una parte. Y por otro lado, el mal uso del petróleo. Bueno, López Velarde en su poesía, ¿no? Y los veneros de petróleo, el diablo. O sea, sí se estaba refiriendo eso del diablo. ¿Quién crees que es el diablo ahí? En la interpretación que yo le doy. El diablo, ¿sabes quién es? El tío Sam. Ese es el diablo. O sea, era no entregar el petróleo a los norteamericanos, pero justamente llegamos a la reunión de la famosa reunión en que la secretaria de Energía abandonó, ¿verdad? Porque estuvo en desacuerdo con que cada país disminuyera su producción 23% para que se pudiera establecer una disminución de 10 millones de petróleos al día para tratar de recuperar el precio del petróleo. Implicaba que México tuviera que reducir 400,000 millones de barriles diarios, a lo cual, pues, naturalmente, el gobierno se opuso. ¿Cómo ves esta oposición del gobierno de México a bajar su producción y que solo quería bajar 100,000 millones de barriles? ¿Cómo ves este asunto, Carlos? Pues eso a mí me parece una actitud poco responsable. Si nosotros multiplicamos, ¿verdad?, el precio de
$18, que es más o menos cuando estaban negociando, por 1.7, que esa es la producción actual de México, pues nos dan como 30,000 millones de dólares de ingresos. Pero si reducimos a 1.3, como era lo que hubieran querido los árabes, que bajáramos esos 400,000, sí, pero podríamos tener 28, podríamos, no ha sucedido, pero la idea es que subiera a 28. Y si tú multiplicas 1.5 por 28, son 36,000 millones de dólares. O sea, son matemáticas de primaria, de escuela primaria. Y la señora bioquímica, por cierto, no tengo nada contra los bioquímicos, pero la señora Rocío Nale a mí me parece una persona que no tiene ni la preparación ni la capacidad para haber entendido el momento tan importante que hoy atraviesa México. México está hoy en el momento más crítico de todos los últimos 100 años. O sea, después de la revolución, este es el momento más complicado de México. Incluso, no, sí. perdón, incluso se dijo que los 10 millones de barriles que proponía la OPEP se quedaba corto para la sobreoferta petrolera. Entonces, como se oponía a eso, bueno, generó una crisis, ¿verdad?, ahí entre los participantes. Y bueno, supuestamente se resolvió con el acuerdo entre México y Estados Unidos de que Estados Unidos iba a asumir que 250,000 barriles los iba a aportar ellos. Y finalmente fue algo muy extraño porque si supuestamente Estados Unidos iba a asumir esa cuota que le tocaba a México, pues entonces debió haber quedado en 10 millones de barriles que se iba a reducir la producción y resulta que quedó en 9.7. Si ya 10 millones era poco, 7 es todavía menor. Entonces no es cierto que Estados Unidos vaya a aportar esos 300,000 porque si los hubiera aportado, no hubiera quedado 9.7, ¿no, Carlos? Así es, sí, mira, hay una serie de contradicciones que desafortunadamente nuestro gobierno actual, pues, está moviéndose equivocadamente. O sea, Pemex de por sí es una empresa que no quiero culpar al actual gobierno, porque eso sería injusto. O sea, estos últimos 7 presidentes de la República, al principio, porque estaba dolarizada la economía, se tenía que gastar en el presupuesto para el gasto corriente. Okay. Sí, pero después ya no fue así. Por ejemplo, de Fox para acá, o sea, Fox tuvo efectivamente, como tú dices, 2 o 3 años, no recuerdo, 3 años, con precios arriba de 110, como dices, hasta $120. Y la pregunta es esta, ¿y dónde está ese dinero? O sea, ¿dónde quedó el dinero de los excedentes del petróleo? ¿Por qué no los dedicaron al mantenimiento de estas 6 refinerías? Yo les digo chatarra, porque son 6 refinerías chatarra, que como no fueron dándoles el mantenimiento, fíjate, una de las industrias más corrosivas y agresivas con todos los metales, aunque sea acero inoxidable, pero con todo el acero, es precisamente la industria petrolera. Es la más corrosiva y la más agresiva. Esos equipos hay que renovarlos al 100% cada 30 años, como máximo. Los norteamericanos a los 20, 22, 25 renuevan todos los reactores, las tuberías. ¿Sabes cuánto tiene la refinería Antonio Manuel Amor en Salamanca? 68 años de edad. ¿Y qué crees? Los fierros no se caen porque de plano, pero el día que haya un siniestro ahí, que no tarda, ojalá y no, se van a morir miles de gentes. O sea, nunca le dieron mantenimiento. Todavía Calderón cometió la gran irresponsabilidad. Yo estuve ahí ese día, fue en agosto del 2008, y fue a decir, vamos a darle 20,000 millones de pesos, que no es nada, para la reconfiguración. Falso. Luego nos engañó diciendo que iba a haber una nueva refinería, ¿te acuerdas? Levante la mano el que quiera. Y Osorio Chong se la creyó como gobernador de Hidalgo, compró 1,000 hectáreas y ahí se quedaron. Nunca hubo otra refinería. Falso. O sea, con eso les puedo demostrar, entre otros errores, cómo los políticos mexicanos han cometido
todos los errores posibles con Pemex. Pero lo que nunca han podido evitar ni han querido es reducir la burocracia, reducir la corrupción y eso más esa desatención al mantenimiento tiene a Pemex hundido con una deuda impagable de 105,000 millones de dólares, que equivale al 87% de sus activos. Es muy buen dato ese, ahorita lo vemos. Fíjate, para ver si realmente estos acuerdos beneficiaron al mercado petrolero y a México, veamos qué consecuencias hay. Fíjate, veamos del lado izquierdo, de que ve el precio del petróleo después del acuerdo, pues no levantó. Fíjate, ve 22, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el West Texas International, 22, y la mezcla 17. Y si lo vemos ahora, porque digamos, estos son todavía de la semana pasada de abril, si lo vemos en estas fechas, todavía el precio de la mezcla está más abajo, Carlos. Así es. O sea, no, como se decía, era muy poco la reducción de la producción petrolera, ¿verdad? Para poder levantar el precio, y si todavía se le bajó a 9.7, pues todavía Imagínate. El mercado no perdona. O sea, No. imagínate si veamos el pronóstico que hizo el Fondo Monetario para la economía de China, que cayó, bueno, no el pronóstico, sino el análisis de la caída del Producto Interno Bruto de China, cayó 6% en este primer trimestre. Entonces, esto nos revela el estado de la economía global, Carlos. Sí, estamos entrando en una, pues yo diría ya recesión, una caída nuevamente, pero ahora sí más drástica de todo el comercio mundial, de toda la economía mundial. Este coronavirus vino a sumarse a esta crisis del petróleo. ¿Eso qué significa para México? Pues significa el ahogamiento. O sea, México debe 105,000 millones de Pemex, 38,000 de la Comisión Federal de Electricidad. Ya nos gastamos las pensiones, ya nos gastamos, bueno, el FOBAPROA, que no se nos olvide. Y hoy, la caída de la economía mexicana, que puede estar entre 6, 7 u 8%, que es muchísimo, va a reducir los ingresos vía fiscal. Los impuestos que cobra el gobierno van a caer. Los ingresos por petróleo van a caer. Y el dólar no ha bajado de 24 pesos en los últimos 8 o 10 días. Y tiene que ver mucho la economía mexicana. O sea, nuestra economía depende directamente del dólar. ¿Qué quiere decir? Que si el dólar no baja de 24 de aquí a diciembre, la inflación, el aumento de precios que va a haber para repercutir esta nueva paridad del dólar en la economía, pues entonces nos van a llevar a que el gobierno del señor López Obrador se paralice. Y él dice que no quiere endeudarse, pues entonces no hay salida. No tenemos ingresos, cae la economía, está parando la economía, está frenándose más ahora por el tema del coronavirus. Ya veníamos cayendo, la construcción lleva 19 meses cayendo y ahorita la producción industrial en el primer trimestre cayó algo así como 0.4 y 0.4 en la manufactura es muchísimo, muchísimo. Carlos, ya en esta semana, justamente, bueno, en lo que va del mes, Fitch ha rebajado 2 veces la calificación crediticia de México. Así es. Que conforme el precio del petróleo caiga y no mejore, ¿verdad?, las finanzas de Pemex, pues va a ir cayendo su calidad crediticia, lo que significa que para Pemex cada vez le va a salir más caro obtener crédito. Así es. Va a subir su deuda, como ya señalas. Fíjate, aquí ya llegamos al punto que tú ya comentabas sobre cómo Pemex es la petrolera más endeudada del orbe. Fíjate, en el año pasado, fíjate las pérdidas que tuvo ya Pemex por más dinero que trasladaron del fisco a Pemex. Cada vez cuesta más mantener Pemex. Fíjate cómo cayó las pérdidas que tuvo. Ve el 2019, ¿cómo está? Menos 346.1 miles de millones de pesos. Muchísimo dinero. O sea, lo que no entiende Rocío Nale ni el propio presidente es que en este momento habría que tomar una decisión muy, muy drástica, pero esa no la piensan ni la imaginan siquiera. Es más barato cerrar Pemex, así como yo ayer, es más barato parar esas 6 refinerías chatarra, ver cómo se liquida en los próximos años, ¿verdad? Como se pueda,
a todos los trabajadores de Pemex y parar. Eso es más barato. No perder dinero. Cada día que pasa, la pérdida es mayor. 346,000. Yo no sé este año en cuánto va a terminar la pérdida, pero eso va a llevar a una crisis insalvable. Pero el problema es que va a arrastrar a toda la economía. ¿Quiénes vamos a pagar las consecuencias? Digo yo, los mexicanos. Nadie más lo va a pagar. O sea, lo vamos a pagar nosotros. Sea con endeudamiento, que no va a quedar de otra, sea con una nueva reforma fiscal, y ahí es donde el señor presidente va a tener que volver a dejar de cumplir su palabra. Él todavía hace 3 días dijo que no va a subir los impuestos. ¿Y qué crees? Que seguramente en septiembre de este año, si todo esto se sigue deteniendo como se ve, el precio del petróleo va a seguir abajo como se ve, y el dólar no va a bajar, va a repercutir en la economía, desempleo, inflación, recesión. O sea, yo creo que es la crisis más grande que México pudiera haber imaginado. Y De ahí fíjate, si la situación de Pemex actualmente es terrible, ve cómo viene para los próximos años. Ve el gráfico de la derecha. ¿sí? Notaste muy bien cómo la deuda de Pemex supera los 100,000 millones de dólares. Y dice, fíjate este dato, 36% de la deuda de Pemex vence entre el 2021 y el 2024. Así es. Y ve las cantidades que va a tener que pagar, 8,000, 10,000, en el 24 casi 14,000 millones de dólares. ¿De ¿De dónde dónde? sale este dinero, Carlos? De ningún lugar, porque sus ingresos van a caer, están cayendo ya desde hoy. Ya se fueron muchos capitales de México. Hablaban ya, la semana pasada, hablaban de que en Estados Unidos hay 76,000 millones de dólares de mexicanos ya ubicados en Estados Unidos. Y apenas es el comienzo. Y apenas estamos, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo no sé de dónde va a tomar todos estos dólares, millones, miles de millones de dólares, el gobierno federal. Y por eso ya las calificadoras están reduciendo a basura La basura. el valor crediticio de Pemex, Comisión Federal, porque ya se dan cuenta que no van a tener dinero para pagar los bonos de quienes quieran, ¿verdad?, invertir o prestarle a Pemex y a la Comisión Federal. Así es. Es pues, digo yo, el pésimo, yo digo, es el peor momento de la historia contemporánea, moderna de México. Es la suma, hay que ser también justos, es la suma, en el caso de Pemex, estamos hablando de Pemex, es la suma de tantas décadas de irresponsabilidad, de ese engrosamiento, de esa burocracia por el sistema político. Porque acuérdate que los que mandan en este país no somos los mexicanos. Tenemos se llama, fíjate qué curioso, se llama democracia representativa. Pero ¿qué crees? A mí no me representan los 500 diputados ni los 128 senadores. Ellos obedecen a otros intereses, no a los de la nación, porque si así fuera, pues no hubiera pasado todo esto con Pemex, no hubieran permitido que el Ejecutivo hiciera lo que hizo con Pemex, los ejecutivos, o sea, los 8 presidentes, que esos sí son, vamos a quitar al señor López ahorita, pero los otros 7 sí son traidores a la patria. Ahora sí pueden ser juzgados. Digo, ya muchos se murieron, pero los que quedan vivos sí pueden ser juzgados, porque eso, en el fondo, el desviar, el desaparecer los dineros del pueblo de esta manera, a través de un Pemex ineficiente y corrupto, hoy nos va a meter a los mexicanos en la peor crisis de su historia. Y entonces sí hay responsables. O sea, no eres tú o yo, mi querido Enrique. No somos el pueblo que vamos a la gasolinera a cargar. No, nosotros no somos los dueños de Pemex como nos han hecho creer todos los presidentes. Es que los mexicanos, no, los mexicanos no somos dueños de la deuda, de esta deuda de más de 100,000 millones de dólares. De eso sí somos dueños, y de toda la deuda interna y de toda la deuda exterior de México. Entonces, esos 7 sí son traidores a la patria. ¿Por qué? Porque no defendieron los intereses de los mexicanos. Bueno, se habla de la tormenta perfecta, justamente por esta crisis que hablas, Carlos. Y para colmo, ¿verdad?,
lo que nos está preocupando también mayormente es este arreglo entre López Obrador y Donald Trump. ¿Qué implica? ¿Cuáles son los compromisos inconfesables? ¿Cuál será el costo que se pagará? ¿Se Pues justifica la construcción de dos bocas y seguir tirando dinero bueno a lo malo? Carlos, ¿qué piensas de todo esto? yo, en realidad, hoy no te puedo decir hasta dónde sean los compromisos ocultos, que no sabemos lo que habló el señor Trump con el señor presidente López Obrador. Pero conociendo la historia de la relación de México con Estados Unidos, nosotros siempre hemos perdido, siempre, en todas las circunstancias y en todos los momentos, empezando allá en el siglo XIX, cuando nos robaron y se quedaron con una bola de traidores que le ayudaron, ¿verdad?, a los norteamericanos a quedarse con la mitad del territorio. Entonces, ¿cuáles serían estos nuevos arreglos, acuerdos? Pues no van a ser ningunos acuerdos que beneficien a México. Tendrán que necesariamente beneficiar a los norteamericanos. No a nosotros, por supuesto que no. No lo vamos a saber hoy, porque uno de los estilos del nuevo gobierno es ese, el no transparentar estos acuerdos, el no decirnos la realidad. Hay un ocultamiento, pero como todo, el tiempo lo va a revelar. Ahora bien, yo tengo una opinión muy clara. No va a haber dinero para hacer dos bocas. El señor presidente puede poner toda su voluntad, ¿verdad?, de decir, vamos a hacerlo, pero llegado el momento en el que las finanzas públicas estén en el agujero, allá, en lo más profundo, no va a haber dinero. 8,200 millones, que tampoco va a costar eso, pero vamos a conceder la duda de que pudiera costar 8,200. La refinería yo digo, submarina, va a ser la primera refinería submarina del planeta, no lo digo yo. La NASA nos advirtió 3 veces el año pasado, en 3 comunicados, dijo, es probable que en el 30, así como vamos calentando el planeta, es probable que en el 30 el océano entre a 60 kilómetros adentro a la altura. Eso llega a Villahermosa. O sea, no solamente Dos Bocas ahí en la playa donde están, no, 60 kilómetros adentro tiene pronosticado la entrada del mar en Tabasco. Van a desaparecer ciudades como Puerto Progreso. O sea, el tema es desolador. Por eso digo yo, pero no va a haber dinero. O sea, no vamos a tener la primera refinería submarina del mundo. Te voy a decir por qué. Porque finalmente no va a haber dinero para esa refinería. Eso lo vamos a ver pronto, muy pronto. No, aunque el señor presidente diga que no es cierto. No va a haber dinero. Ni tampoco para el trenecito, ¿eh? Ese trenecito también va a quedar ahí pendiente con un buen deseo y no se va a hacer tampoco el Tren Maya. Terrible escenario, Carlos. Pues te agradecemos mucho tu presencia con nosotros. Creo que nos aclaraste muchas cosas, ¿verdad? Que nos preocupaba mucho. Y bueno, pues seguiremos pendientes de estos temas y esperemos que nos acompañes próximamente a otros temas que nos interesa analizar. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos al próximo miércoles para que nos acompañen en el análisis de otro tema de política nacional o internacional. Hasta la próxima, Carlos. Muy buenas tardes, mucho gusto, hasta la próxima. Hasta luego.